ese es otro problema que tenemos todos, que creemos que cuando el curso me dice, ¿no? Esto de estar dispuesto, de decidirme, de desear, me lo está diciendo a mí como persona, ¿no? Y este estar identificados con este que creemos ser todos, nos da a entender como que nosotros tenemos que hacer algo. Siempre tenemos que hacer algo. Por eso siempre esa famosa pregunta, ¿qué hago, no? O ¿cómo lo hago? Todo vinculado, ¿no?, al hacer. Estamos ahí muy enraizados con el hacer nosotros. No te empeñes en darle al Espíritu Santo lo que Él no te pide. O de lo contrario, creerás que el ego forma parte de Él y confundirás a uno con otro. Lo común, confundir al ego con el Espíritu Santo. Por eso vieron cuando, es que nosotros, bueno, la mayor parte del tiempo estamos atrapados en eso, pero mantenernos en esa actitud, ¿no?, de observador ecuánime y de que no tengo ni idea y no sé, sería como justamente lo que nos está hablando acá. Eso es lo que tenemos que anhelar, ¿no? Poder estar con esa mente receptiva, no esa mente que tenemos siempre que es cuestionadora, que se pregunta que cómo va a ser, o si tengo que prepararme, o tengo que estar, o hacer distintas cosas en la forma, ¿no? A veces hasta en la mente pensamos que tenemos que hacer ciertas cosas, porque fíjense que nos atrapa mucho esto a nosotros. Y acá en este párrafo, claro, nos deja un poquito como, en realidad nos está tranquilizando el curso, ¿no? Pero nosotros igual, aunque el curso nos dice esto, a un nivel interno sentimos esta, como decir, ay, pero ¿cómo que no tengo que hacer nada? ¿Cómo que el Espíritu Santo no me pide nada? ¿Cómo que solamente tengo que desear y estar dispuesto para el instante santo? ¿Cómo puede ser que con solo eso ya suceda, no? Nos parece un poquito raro. No confíes en tus buenas intenciones, pues tener buenas intenciones no es suficiente. Ese es otro tema que tenemos de problema, que nosotros sentimos como que nosotros ponemos de nosotros una intención. Y sin embargo, muchas veces, y por no decir la mayor parte de las veces, creemos que nuestra intención es correcta. Y resulta que confiamos en esas intenciones. Y no es así, ¿no? Esto me recuerda mucho a lo que dice el Dr. Len con respecto a la intención, que también en Ho'oponopono se habla de eso, de que justamente hay que practicar el Ho'oponopono sin intención, solamente con, digamos, con esta decisión nomás de querer limpiar, ¿no? Limpiar, como dice Ho'oponopono, de limpiar. Bueno, acá estaríamos hablando de perdonar o de tener un instante santo, pero sin intención. Y a nosotros esa parte de actuar sin intención nos cuesta bastante también. O sea que, fíjense en que la sección se llama La pequeña dosis de buena voluntad. Nos está pidiendo una pequeña dosis, ante lo cual a nosotros nos parece que la voluntad tiene que ser una gran dosis, no una pequeña, ¿no? Pero confía implícitamente en tu buena voluntad, independientemente de lo que pueda presentarse. Cuánta confianza, ¿no?, hay que tener ahí. Concéntrate solo en ella y no dejes que el hecho de que esté rodeada de sombras te perturbe. Fíjense en que todas nuestras situaciones aquí en el sueño, ¿no?, que son complicadas y que, bueno, están plagadas de sombras, ¿no? Bueno, que serían como nubes, ¿no?, oscuras, pensamientos que no nos dejan ver claramente, son los que justamente nos impiden la llegada del instante santo. Y que nos cuesta concentrarnos solo en eso, ¿sí? Nuestra atención siempre se dirige
al problema, al problema. Esa es la razón por la que viniste. Si hubieses podido venir sin ellas, no tendrías necesidad del instante santo. ¿Bien? Nosotros, ¿para qué pedimos un instante santo? Justamente, porque justamente, ¿no? Lo que dice acá, creemos estar en las sombras, no en la luz. No vengas a Él con arrogancia, dando por sentado que tienes que alcanzar de antemano el estado que solo su llegada produce. Otro tema acá. Acá es como que también nosotros estamos plagados de expectativas, de que queremos un resultado, ¿no? Claro, como dice Alejandro, buena voluntad, no fuerza de voluntad. Y fíjense en que nosotros, como dice Alejandro, tendemos mucho a esto de la fuerza de voluntad. Como que sentimos como que tenemos que poner un esfuerzo de nuestra parte para que las cosas se produzcan, ¿no? El milagro del instante santo reside en que estés dispuesto a dejarlo ser lo que es. Y en esta muestra de buena voluntad reside también tu aceptación de ti mismo, tal como Dios dispuso que fueses. La humildad jamás te pedirá que te conformes con la pequeñez, pero sí requiere que no te conformes con nada que no sea la grandeza, que no procede de ti. La dificultad que tienes con el instante santo procede de tu arraigada convicción de que no eres digno de él. Este es otro tema, ¿no? No sentirnos dignos, ¿no? ¿Y qué es eso? Sino la decisión de ser lo que tú quisieras hacer de ti mismo. Dios no creó su morada indigna de él. Y si crees que él no puede entrar allí donde desea estar, debes estar oponiéndote a su voluntad, ¿no? Siempre nuestra mente en oposición a la voluntad de Dios, ¿no? No es necesario que la fuerza de tu buena voluntad proceda de ti, sino únicamente de su voluntad. El instante santo no procede únicamente de tu pequeña dosis de buena voluntad. Es siempre el resultado de combinar tu buena voluntad con el poder ilimitado de la voluntad de Dios. Esto es como lo que dijo Jesús, ¿no? Que creo que esto a nosotros nos quedó claro, lo que dijo Jesús, que la voluntad de mi Padre y la mía son una, ¿no? Él lo tenía claro, es lo que no tenemos claro nosotros, ¿no? Seguimos sintiendo a cierto nivel que la voluntad de Dios se opone a la voluntad nuestra. Por eso es como que estamos en esa actitud de reclamo ante Dios, de oposición, de que por qué lo que yo quiero, porque cuando decimos yo, ven, ya nos estamos separando, ¿no? Lo que yo quiero a nivel que creo ser, es tan diferente a lo que me está sucediendo, porque nosotros le atribuimos lo que nos está sucediendo a Dios. ¿Se acuerdan ayer que lo hablábamos, no? Esto de la responsabilidad como mentes nos cuesta bastante asumir. Creemos siempre que algo nos está soñando. Asumir esta responsabilidad de que somos el soñador del sueño, lo podemos decir de palabra, todo muy lindo, ¿no? Lo vemos acá, lo estudiamos, decimos, ah, qué bien, pero cuando estamos en la experiencia diaria, eso se nos olvida. Otra vez volvemos a sentir esa sensación de injusticia, de sentirnos injustamente tratados, de que la vida no nos responde como nosotros querríamos, etc., 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 ¿no? Tu buena voluntad es necesaria solo para poder enseñarte lo que son. Es como una voluntad, ¿no? Como decíamos recién, estar receptivos para ver, ¿no? Yo a veces pienso, ¿no? Que quizás se nos está mostrando todo y nosotros no lo vemos. O sea, como que lo tuviéramos aquí, ¿no? Delante de nuestras narices y no lo vemos, ¿no? Debido a las sombras, ¿no? A los pensamientos de estos oscuros que tenemos todos, ¿no? De separación, ¿va?
Como que yo creo que yo, como no soy digno, no me siento digno, o sea, merecedor, debido a la culpa, ¿no? Porque culpa y merecimiento son lo mismo. Cuando hay culpa, siento que no merezco. Como que me tengo que cambiar, como que yo tendría que ser diferente para poder merecer, ¿no? El instante santo, para poder merecer a Dios, ¿no? Qué cosa loca, pero así es como nos vemos. Tú no lo creaste, ni tampoco puedes cambiarlo. ¿Cómo ibas a obrar primero un milagro por tu cuenta y luego esperar a que se haga uno por ti? Esta frase es complicada de comprender, fíjense, para nosotros porque estamos atrapados en la mente ego, ¿no? Pero es que nosotros creemos que el milagro lo hacemos nosotros, como lo del perdón es esto. Nosotros creemos que somos nosotros los que perdonamos, que somos nosotros los que hacemos el instante santo, que somos nosotros. O sea, seguimos arrogándonos el poder de Dios. O sea, tenemos el poder de Dios, porque somos el ser. De ese aspecto, somos el Hijo de Dios y tenemos el mismo poder de Dios. Pero es que nosotros, al estar identificados, al tener todas estas creencias que tenemos en la separación, claro, queremos arrogarnos el poder, que fue lo que hizo el ego. El ego quiso arrogarse el poder de Dios, ¿no? Por eso surge esto de la arrogancia. La arrogancia sería lo que se opone a la humildad. Y acá se nos está pidiendo que seamos humildes. Y es que nosotros tampoco tenemos muy claros lo que es ser humildes, ¿no? Lo asociamos un poquito como que ser humilde es medio como humillarme, ¿no? Como ser sumiso. No, que realmente ser humilde es ser receptivo, estar con una mente que no sabe, que no tiene ni idea, ¿no? Pero bueno, limítate simplemente a hacer la pregunta. La respuesta se te dará. No trates de contestarla. Trata simplemente de recibir la respuesta tal como se te dé. Al prepararte para el instante santo, no intentes hacerte santo de antemano, a fin de estar listo para él, ¿no? Esta es otra cosa que también el curso sabe, ¿no? A quiénes le está dirigiendo esto, ¿no? Esta idea, ¿no? Del ritual, de esos preparativos, ¿no? Que tenemos que hacer. Por eso, inclusive hasta en la Biblia, hay unas partes en donde Jesús habla de una boda, ¿no? Y habla también de los preparativos para la boda. Para nosotros, fíjense en que para todo nos preparamos. Es como muy cómico porque acá en la vida diaria, no, para todo nos tenemos que preparar. Tenemos que hacer ciertos pasos. Fíjense, por ejemplo, yo para poder hacer acá el directo acá con ustedes, tengo que configurarlo, el programa, poner, ¿no? Preparar la camarita, preparar todo para que tengo que preparar para estar, ¿no? Y esa idea que tenemos que acá en el mundo para todo nos preparamos, la trasladamos a esta parte también de nuestra relación con Dios, como nos tenemos que preparar, ¿no? Hacernos merecedores y santos. Y fíjense en que, bueno, los que han ido mucho a misa o iban a la iglesia, ¿sí? Hay frases que son muy así. No sé si seré digno para ti y todas esas cosas, ¿no? Como que esa cuestión de que Dios por allá, ¿no? Y yo acá pequeñito, rogándole, ¿no? Y como que creyéramos que Dios nos pide ciertas cosas, ciertos sacrificios que hagamos para merecer su amor, ¿no? Todas estas ideas son las que tenemos que observar, porque están en nuestra mente, obviamente, si no, no estaríamos así como estamos, ¿no? Eso sería confundir tu papel con el de Dios.
La expiación no puede llegarles a los que piensan que primero tienen que expiar, sino solo a aquellos que simplemente le ofrecen su buena voluntad para de este modo hacer posible su llegada. Esa también idea de expiación con minúscula, también la tenemos todos muy incrustada, ¿no? Está ligada a la idea de sacrificio, de pagar con dolor nuestra culpa. Es la idea de castigo, fíjense, en que tenemos todos, ¿no? Porque la culpa exige castigo. Y eso, fíjense en que está continuamente ahí en nuestra mente esto, de que nos sentimos que no valemos, que por eso digo esto de la dignidad, ¿no? De sentirme que no sé si me lo merezco. ¿Cómo está instalado, pero muy fuerte? La purificación es algo que es únicamente propio de Dios y por lo tanto es para ti. En vez de tratar de prepararte para Él, trata de pensar de esta manera, ¿no? Y nos da como una fórmula, una manera, ¿no? Y en esta oración que aparece en cursiva o bastardilla acá en el curso, ¿no? Acá si quieren, bueno, yo lo voy a leer con los ojos abiertos porque si no, no veo nada, pero ustedes si quieren pueden cerrar los ojos y tomarlo como una meditación para reflexionar un poco, ¿no? Para unirnos por un rato. Yo que soy anfitrión de Dios, soy digno de Él. Aquel que estableció su morada en mí, la creó como Él quiso que fuese. No es necesario que yo la prepare para Él, sino tan solo que no interfiera en su plan, para reinstaurar en mí la conciencia de que estoy listo, estado este que es eterno. No tengo que añadir nada a su plan, mas para aceptarlo tengo que estar dispuesto a no sustituirlo por el mío. Quizás lo que debamos hacer es dejar a un lado nuestros propios planes, ¿no? Que es lo que nos cuesta. Ya estamos listos. Es una creencia en que no lo merecemos y que no estamos listos y que Dios nos exige ciertas cosas, ¿no? Y eso es todo. Añade algo más y estarás simplemente desvirtuando lo poco que se te pide. Recuerda que fuiste tú quien inventó la culpabilidad. ¿Recordamos todos que fuimos nosotros los que inventamos la culpabilidad? Parece que no, ¿no? Que la culpa fuera algo que, no sé, como un alien que nos ataca desde algún lado que viene. No, la inventamos nosotros. Y que tu plan para escapar de ella consiste en llevar la expiación ante la culpabilidad y en hacer que la salvación parezca temible. Y si intentas prepararte a ti mismo para el amor, lo único que harás será incrementar tu miedo.